Dios los bendiga, Dios les guarde. Aquí una vez más, pasando para en esta hora darle un saludo de parte de mi persona y de parte de mi esposa y la familia Echevarría. Le mandamos un saludo y que Dios los bendiga mucho. En esta hora quería compartirle una palabra, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón desde el día de ayer. Estaba escudriñando y estaba, ¿verdad?, analizando un poco referente a la palabra para poder con mayor exactitud poder compartirla con todos ustedes. Y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Vamos a considerar el versículo 24 en adelante. Una palabra muy fuerte, una palabra muy bonita, la cual nos tenemos que aplicar y la cual realmente sé que el Señor nos va a ministrar de una manera muy especial en nuestra vida, máxime en este siglo XXI, que tantas cosas están aconteciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y tantas situaciones están pasando. Mateo 14, versículo 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí en este versículo podemos notar, ¿verdad?, que los discípulos del Señor se encontraban en una travesía, ¿verdad? Estaban viajando de un lugar a otro, ¿verdad?, en medio de la mar, y Jesús les acompañaba. Entonces ellos cayeron en medio de una gran tormenta, una gran, ¿verdad?, en el medio del mar, y sintieron miedo. Pero todo momento el Señor los dejó por un momento y ellos se encontraban solos en esa barca. Como muchas veces pasa en nuestra vida, que sentimos que el Señor no está en nuestra vida, que muchas veces tal vez vamos a orar en la madrugada o en la noche y no sentimos la presencia del Señor. Y no es porque Dios no esté, y no es porque Dios no nos esté escuchando, es porque muchas veces es que el Señor nos deja solos para probar nuestra fe. Muchas veces las pruebas, las tribulaciones, los problemas son causados por el mismo Dios para probar nuestra fe. Todo ser humano, de una manera u otra, tiene fe. Y esos vientos contrarios son los problemas. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas familiares, problemas en el trabajo. Pero la Biblia dice que Jesús estaba caminando sobre las aguas, dando una vez más muestra de su poder. Y viendo que no era tan solo el Dios de la tierra, sino también era el Dios del mar. El Dios que aún la mar embravecida tenía que callar, que aún los vientos le obedecían. Pero ahí al momento le salió Pedro. Junto a los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma. Pero ¿por qué los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma? No tan solo porque lo vieron a lo lejos,
sino era porque ya el cansancio de los discípulos era mucho. Como muchas veces nosotros nos cansamos físicamente, nos cansamos mentalmente y vemos las cosas distorsionadas de otra manera, de otra forma. Los problemas los vemos más grandes, como esos espías que fueron enviados por Moisés a la tierra prometida, que allá vieron a la distancia a los hijos de Anac y decían que estos son gigantes, grandes, las murallas son fuertes y no podremos vencerlos. Pero Josué y Caleb dijeron: sí, son grandes, son fuertes, las murallas son grandes, pero no los comeremos como pan. En medio de ese momento de cansancio, tal vez de dormitar, cansancio espiritual que muchas veces sentimos, cansancio físico, muchas personas que se sienten aborrecidas, se sienten que llueve sobre mojado. Recuerde, Jesús siempre va a estar en tu vida. Aquí no importa si lo sientes o no, Él está. ¿Cuántas veces tú has estado caminando por la carretera y tú no sientes el viento y el aire? Y si no hubiera, no estuviésemos vivos porque lo necesitamos. Hay veces que la brisa sopla fuerte y sentimos la brisa en nuestra cara, muchas veces que no sentimos nada. Pero tiene que estar, porque sin ella no podemos vivir. Así mismo Cristo. Aunque no lo sintamos, aunque muchas veces caminemos y no nos roce tan siquiera ni con el borde de su manto, pero siempre está con nosotros. Y Pedro, quien era un hombre impulsivo, le dijo: ok, si eres tú, di que vaya donde ti. Y Jesús le dijo: pues ven. Pero mira lo interesante de este versículo. Dice que después de Jesucristo, la otra persona y única que ha caminado sobre las aguas fue Pedro. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él, viendo los vientos contrarios, sintió miedo. Como muchas veces personas, tal vez tú que me estás mirando, has sentido miedo en esta vida. El sentir miedo no es pecado, no es que esté mal, pero no te puede dominar tu vida. A Pedro el miedo lo dominó tanto que lo hundió en esa agua. Y si no llega a ser porque Jesús le extiende la mano, hubiese sido todo para el discípulo. Muchas veces el miedo en nuestras vidas nos hunde, como le pasó a Pedro. Muchas veces el miedo a perder tal vez cosas de nuestra vida, nos cuesta mucho trabajo el poder pensar y poder seguir. Y nos hundimos en la depresión, en la ansiedad, en el que no puede dormir, en el que no puede echar hacia adelante, en el que no valgo nada, en el por qué Dios me tiene aquí, en el por qué yo nací, en el qué propósito yo hago en esta vida. Porque cuando estamos en el medio de ese miedo, nuestra mentalidad se turba. Y cuando llegan esos días que llueva sobre mojado y tú dices: wow, no acabo de salir de un problema bien cuando yo tengo otro encima, Dios sigue estando en la barca. Dios sigue estando caminando sobre las aguas. Y en el momento que tú te sientas desmayar, y en el momento que tú te sientas que te hunde, haz como Pedro, grita para que el Señor te ayude. Y lo lindo de aquí era que fácilmente Jesús le pudo haber dejado que se hundiera por su incredulidad, por su falta de fe. Pero Jesús le extendió la mano. Jesús lo sacó del agua para que no muriese ahí. Porque la Biblia dice: hombre de poca fe. La Biblia no dice hombre con ninguna fe, y tampoco dice hombre sin fe, o hombre que nunca ha conocido la fe. No,
Dice hombre de poca fe. Y si nosotros tenemos algo en poca cantidad, significa que lo tenemos. Lo que pasa es que no tenemos mucho, pero tenemos. Eso quiere decir que Pedro tenía fe. Lo que tenía era poca. Muchas veces nuestra fe está como la de Pedro, muy poca. Y el Señor necesita que nosotros tengamos mucha fe. La Biblia habla de los héroes de la fe. Ellos vivieron toda su vida con un sueño. Y aunque no alcanzaron lo que tal vez lo prometieron, pero ellos vivieron con esa esperanza. Y ellos se mantenían como mirando al invisible. Felices, contentos, gozosos. ¿Y qué se ganaron? Un cielo. ¿Qué se ganaron? Una eternidad donde no va a haber trabajo, donde no va a haber hambre, donde no va a haber enfermedades, donde no va a haber preocupaciones. Ellos están mucho mejor que nosotros, porque tuvieron mucha fe. La fe no es ausencia de problemas, porque el problema tiene que llegar porque seremos probados como el oro, dice la Biblia. Pero la fe nos mantiene como Jesús caminando sobre las aguas. Cuando nosotros tenemos fe, mira como dice la Biblia, lo que te pide es como un grano de mostaza. Eso para Dios es mucho. Como un grano de mostaza. Cuando Jesús murió en una cruz, dijo: cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Pero para eso hay que tener esa fe. Fe que tú tienes, o fe que tal vez tuviste y ya no tienes mucha. Cada uno de nosotros, Dios nos entregó unos talentos. Mucho que poco, tal vez 5, tal vez 2, tal vez 1. Pero tenemos talento, pero tenemos fe. En diferentes maneras nosotros nos envolvemos y nosotros somos buenos en algo. Explota ese talento que Dios te dio. Aumenta esa fe en medio de ese problema. Porque la Biblia dice que la obra sin fe es muerta, está muerta. Necesitamos la fe. La fe va de la mano de la victoria. Porque cuando un corredor se acerca a la línea de la meta, ese corredor tiene que tener fe en sí mismo, de que le puede ganar a ese adversario que tal vez está a su lado, que tal vez están ahí close, uno al lado del otro, pero esa persona tiene que tener fe de que puede ganar. Asimismo, nosotros tenemos que tener la fe de que en medio de tantos problemas, en medio de tantas situaciones, te voy a dar un consejo para que se te haga un poquito más fácil, ¿verdad?, el tema de la fe. Si tu problema es económico, recuerda, Dios, Jehová, fue el que creó, el que hizo la plata y también hizo el oro. Si tu problema es con tu pareja, recuerda, el matrimonio fue constituido por Dios. Si tu problema es de salud, recuerda que el que hizo el cuerpo es el mismo que te lo puede sanar. Pero para que todas esas cosas sean posibles, tiene que haber fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él tiene que creerle que le hay. Y Él va a galardonar a los que le buscan. Tiene que haber fe. Tiene que tener fe. Si no la tiene, pídesela a Dios. Si no sabe con qué se come eso, pídesela a Dios. Lee la Biblia, que Dios te va a dar la fe que tú necesitas, la cual mueve montañas, la cual es la espina dorsal de la comunión entre tú y Dios.
entre tú y la victoria. Todo depende y parte de la fe. Mientras Pedro tenía fe, estaba caminando sobre las aguas. Algo que solamente Jesús pudo haber hecho. Pero Pedro lo hizo a base de la fe que tenía. Una vez se le fue la fe a Pedro, se hundió. Tenemos que tener fe. Amén. De que vamos a echar hacia adelante en el nombre del Señor. Tener fe de que vas a echar hacia adelante a tu familia, de que vas a prosperar en el nombre del Señor, de que vas a meterte en su escritura, de que vas a buscar su palabra, de que en este tiempo difícil tú lo que quieres es lo mejor para tu vida y para los tuyos. La salvación que Cristo nos ofrece, número 1, es una salvación gratuita. Y número 2, una salvación eterna y una salvación también individual. Tú puedes hacer tu parte para que tú seas salvo. Y tú puedes hacer tu parte para que tu familia también sea salva. Recuerda, este tiempo, este mundo le queda poco. Y hay de aquel que se quede aquí en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga por su pueblo. Va a desear, la Biblia dice que va a desear el no haber ni nacido. So que en esta hora yo estoy como voz de trompeta para traerte esta palabra. Tenemos que tener fe. Si tu fe está bajita, pídele a Dios que lo aumente. Si no tienes fe, pídele a Dios que te la dé. Todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Pero para tener esa fortaleza y para tener ese Cristo necesitamos la fe. Los vientos eran contrarios, dice la Biblia, eran contrarios. Un viento contrario es tú ir en una dirección y el viento soplarte de frente. Y querer detenerte y querer empujarte hacia atrás. No importa la situación que esté pasando en este problema. Dale paso a la fe. La cual mueve montaña. La cual no hay nada imposible para Dios. Él va a estar en la barca contigo. Cuando Él llora, cuando tú llores, Él llorará contigo a tu lado. Y la Biblia dice que Él enjugará toda lágrima. Llorar no es solamente de mujer o de hombre. Todo el mundo llora. Aún Jesús por su amigo Lázaro lloró. Tenemos que dar la milla extra. Tenemos que activar esa fe para poder llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Tú quieres ver bendición de Dios en tu vida? Tienes que tener fe. De que Dios está, de que Dios existe, de que es un Dios vivo. De que en este tiempo difícil, Él sigue siendo tu amparo y tu fortaleza. Tu pronto auxilio en tu tribulación. No temerás, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, donde se traspasen. Tu fe te hará libre, tu fe te salvará. En un momento dado, y con esto termino, había un hombre llamado Jairo que su hija había muerto. Y este hombre desesperado llamó a Jesús. Y Jesús fue a su casa. Y su esposa estaba muy desesperada, estaba muy angustiada porque vio a su hija que estaba muerta. Pero el maestro le dijo, ella no está muerta. Ella está durmiendo. Para unos padres, creer esa palabra y ver a su hija en su cama muerta y ver cuando Jesús le dice, no está muerta, ella duerme, hay que tener fe. Hay que tener mucha fe.
¿Y qué le dijo Jesús? Talita Kumi, levántate. Levántate. Entonces, gracias a la fe, Dios pudo obrar en su vida. Dale paso a la fe. Deja que sea Dios el que tome el timón de tu vida. Y dale fuerte a la fe, que es lo que Dios necesita para tener un buen comienzo, un buen final en Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta hora. Quiero pedirle, ¿verdad?, que tenga al tanto en estos días, ¿verdad?, a la medida que podamos, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Espero que les sea de mucha bendición. A la medida que el Señor nos vaya dando las palabras para edificar nuestra vida, nosotros vamos a estar compartiéndola con todos ustedes para que también pueda ser de bendición para la suya. Sumamente contento de poder predicar la palabra de Dios. Solamente le pido, ¿verdad?, que sean parte de nuestra familia, que sean parte de este evangelio de Jesucristo que es tan lindo y tan precioso, ¿verdad?, y que gracias a Él es que estamos vivos y que estamos todavía de pie. Tú quieres una familia fuerte, tú quieres que Dios cumpla todas las cosas que ha prometido en su palabra. Pon en obra esa fe que Dios te ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se le amen el amor de Jesucristo. Dios los bendiga muchísimo. Shalom.